A través de la asignatura Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en su modalidad a distancia, presentamos la siguiente actividad para el tema Teoría General, Características y Fuentes del Derecho Internacional Público. Para lo anterior, tomamos como principal fuente de consulta la conferencia virtual Derecho y Tratados Internacionales, desarrollada por el ponente Alfredo Uriel Pérez Manríquez, director de Derecho Internacional en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la información referida contenida en los archivos de las páginas oficiales del Gobierno de México. Para introducir el tema, debemos definir a los tratados internacionales y su importancia o trascendencia para el derecho internacional, siendo estos una de las principales fuentes de derecho internacional en la actualidad. En la Ley sobre la celebración de tratados, publicada por la Cámara de Diputados, con reforma vigente y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2021, un tratado se define en la primera fracción de su artículo segundo como el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante la cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. En esa misma fracción, en su párrafo segundo, se define que, de conformidad con la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán ley suprema de toda la Unión. Pues bien, para resolver el tema que nos trae el día de hoy a esta actividad, tenemos que plantear y resolver algunas preguntas. Una de las primeras preguntas que nos gustaría plantear es ¿cómo se resuelve la redacción y la aplicación de un tratado internacional en México? Aunque el proceso parece complejo, en realidad lo complejo es llevar a cabo cada uno de los procesos que el propio proceso implica. En el origen de México como una nación libre e independiente, los primeros tratados internacionales que se definieron entre nuestra nación y otras naciones, similares en su constitución y naturaleza, se referían al mutuo reconocimiento como estados libres y soberanos, el reconocimiento de las fronteras territoriales de cada cual y los pactos de mutuo respeto de estas fronteras. Uno de los tratados más importantes y trascendentes para México en ese sentido fue el Tratado Santa María-Calatrava, que como en la página oficial del Gobierno de México se nos describe, consiste en un tratado por medio del cual España reconoce a México como una nación libre y soberana el 28 de diciembre de 1836. A este tipo de tratados le siguen los tratados de amistad y más adelante los de comercio. En la actualidad, los tratados convenidos entre el Estado mexicano y otros estados se encuentran regulados y supeditados a normas definidas por consensos internacionales gestionados por organizaciones internacionales y por los propios estados que las conforman. A este proceso hay que añadir los procesos internos del Estado mexicano definidos en la normativa que rige el interior de nuestro territorio, como la Ley sobre la celebración de los tratados o la Ley para la aprobación de los tratados que podemos encontrar en la página oficial de la Cámara de Diputados y que anteriormente comentamos. En esta normativa se contempla cada uno de los procesos necesarios para el proceder del Estado mexicano en la celebración de los tratados, así como también se definen las competencias que las diferentes secretarías puedan tener dependiendo del tema que corresponda.
Para conseguir que un tratado sea vinculante al interior del territorio mexicano, se deben cumplir todas las disposiciones que estas normas establecen, mientras que, para conseguir la vinculación exterior de cada tratado, México debe notificar a la parte o a las partes involucradas el cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado en cuestión, pudiendo entrar en vigor en el momento en que las partes así lo convengan. Otra de las preguntas que debemos establecer es ¿cuál es el origen de la concepción y cuáles son los antecedentes de los tratados internacionales de la actualidad? Para definir el origen de los instrumentos a los que en la actualidad se les conoce como tratados internacionales, podemos retroceder al año 1969, como nos lo aconseja nuestro interlocutor en el material de consulta, el señor Alfredo Uriel Pérez Manríquez. De esta manera nos comenta que es en 1969 donde a través del Tratado de la Convención de Viena se definen las reglas de la dinámica convencional en las relaciones entre los estados que se suscriben al mismo. Aunque en lo elemental resulta ser un tratado para definir cómo hacer otros tratados, también establece los principios para dar cierto grado de seguridad a los mismos y algunos otros tipos de instrumentos similares utilizados por los estados para relacionarse entre sí con más claridad y mayor seguridad jurídica. Pero, ¿de dónde nos llega la necesidad de definir un reglamento para definir y cumplir los reglamentos que los estados resuelven para poder relacionarse? Para identificar el origen de esta necesidad, hay que tomar en cuenta el contexto y los antecedentes del momento. El mundo recién se comenzaba a redefinir, luego de una primera y una segunda guerra mundial, y un posterior conflicto político entre dos bloques económicos con ideologías tan opuestas que por poco nos conduce a una tercera guerra mundial. Algún orden se debía de establecer. Fue entonces que las organizaciones internacionales, los tratados y convenios de naturaleza muy variadas, tanto generales como particulares, comenzaron a aparecer en todas las latitudes del planeta. Tema como los derechos humanos en América, con el Pacto de San José y el establecimiento de una Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma, se vuelven los integrantes de una serie de normas convenidas entre los estados y organizaciones de todo el mundo que a través de su acción se vuelven una de las fuentes de derecho internacional más importantes de nuestra época, definiendo cuáles son los mecanismos que, sustentados en antecedentes como la costumbre, la amistad entre las naciones y la buena voluntad de las partes, deberán utilizarse para resolver de la forma más propicia las relaciones internacionales, evitando los conflictos entre los estados y, en caso de presentarse, poder resolverlos sin necesidad de recurrir a la violencia o, en su momento, dejar la fuerza belicosa como el último de los recursos disponibles para resolver las disputas entre los estados. Cabe preguntarnos, ¿queda resuelto el tema de los conflictos armados entre los estados? En realidad, no. Aunque se tienen bien definidos los principios del derecho internacional, como el Pacta Sunt Servanda, por medio del cual todas las partes que suscriben un tratado se obligan a cumplir las normas y obligaciones establecidas dentro del mismo, existen figuras por medio de las cuales es posible que alguna de las partes involucradas resuelva de forma unilateral desistir del cumplimiento cabal o parcial de este tratado. Tenemos, por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco, como antecedente para la proscripción de las armas nucleares en la región de América Latina, que tenía como objetivo ser un ejemplo que incentivara a otras naciones a asumir acciones en el mismo sentido en cada región del planeta. Con esta iniciativa como un contundente antecedente del cual el representante de la Cancillería mexicana,
En aquel entonces el señor Alfonso García Robles fue el principal promotor, se define en 1996 el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, el cual tiene como objetivo comprometer a todos los gobiernos del mundo, incluidos los que poseen armas nucleares, a desistir de realizar pruebas de detonación nuclear en todas sus formas y espacios. Sin embargo, este tratado, pese a remontarse varias décadas en su constitución, no ha podido entrar en vigor, debido a que varios de los países poseedores de armas nucleares continúan desistiendo de abstenerse a realizar pruebas de detonación en sus territorios. Siendo de esta manera, el derecho internacional y las normas que lo sustentan encuentran su límite en los mecanismos que puedan obligar a los estados en su aplicación. Para recapitular el tema que nos trae al día de hoy a presentar esta actividad, es necesario mencionar cómo los tratados en la actualidad son definidos por una o varias organizaciones internacionales y los estados que las componen. Además, debemos reconocer cómo estas organizaciones han sido capaces de desarrollar una actividad consistente que permite redefinir a las relaciones internacionales en mejores términos para la armonía y la prosperidad de los pueblos que cada estado gobierna. Sin embargo, también debemos reconocer las limitaciones que estas organizaciones y las normas en las que se sustentan para convenir tratados entre los estados tienen, como el límite que encuentran en los mecanismos que puedan obligar a los estados en la aplicación y el respeto de estos derechos y estas normas internacionales. Siendo así que, pese a la evolución en las normas que rigen las relaciones internacionales entre los estados, aún en la actualidad no se ha podido encontrar la forma de resolver y evitar las intervenciones militares de las naciones dominantes en los territorios de otras naciones. Agradecemos la atención de nuestro asesor Adolfo Cristian Castro y aprovechamos para mandarle un cordial saludo de parte del redactor y locutor de esta actividad, el alumno Jean-Baptiste Rueda Trejo. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión.